20 años después es difícil hablar de un hecho que hasta hoy día sigue generando división en la sociedad en cuanto a qué fue lo que realmente pasó con Luis María Argaña. Estaba muerto antes, lo mataron ese mismo día en esas escenas que veíamos todos. De hecho, podrían existir elementos científicos que demostrarían lo segundo y lo primero, entrar dentro del marco de todo lo que se dijo en relación a tanta especulación sobre este caso. Pero sin duda alguna, la muerte del doctor Luis María Argaña trascendió el país de manera inusitada, generó una revuelta social, generó la caída de un gobierno y el mito sobre Lino César Oviedo. Dejó no solo la muerte de Luis María Argaña como resultado, sino que otros 7 jóvenes, 8 en realidad, porque uno moriría después en el exterior como consecuencia en el marzo paraguayo de los proyectiles que había recibido. Es decir, dejó tanto en la historia política, social, económica, una historia traumática que hoy en Escena del Crimen se la vamos a contar en detalles, en 2 capítulos. Este va a ser el primero y la próxima semana el segundo, con todo lo que trae en lo científico y como estamos acostumbrados aquí en Escena del Crimen a tratarlo, desde el punto de vista siempre de la criminalística, de la ciencia forense, con los profesionales que entienden y analizan este tipo de situaciones. Tenemos a referentes políticos, periodistas, a muchas personas que en ese momento fueron protagonistas de toda esta situación. Hay mucho de qué hablar en esta noche y por eso vamos directamente a esta situación, a lo que trajo la muerte de Luis María Argaña. Una jornada de hambre de poder que llevó finalmente a la muerte. Alguien que quería apropiarse de lo que podría llegar a ostentar en su momento Luis María Argaña. Ese al menos siempre suena como el trasfondo de este magnicidio. Perfiles. Víctima. Nombre: Luis María del Corazón de Jesús Dionisio Argaña Ferraro. Edad: 67 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Carmelitas, Asunción. Profesión: doctor en Derecho, catedrático y político. Fue acribillado a tiros a poco de haber salido de su domicilio en el barrio Jara de Asunción. Nombre: Pablo Vera Esteche. Edad: 32 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Luque. Profesión: empleado. Conducía el Fiat Tempra en el que se desplazaban los sicarios que acabaron con la vida del entonces vicepresidente de la República. Nombre: Luis Alberto Rojas. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Fernando de la Mora. Profesión: empleado. Tirador que abrió fuego contra el doctor Argaña y acabó con la vida del vicepresidente de la República. Nombre: Reinaldo Servín. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Fernando de la Mora. Profesión: militar. Cruces de llamadas entre los demás implicados y de este con Lino César Oviedo fueron pruebas irrefutables de su participación en el hecho. También fueron sospechosos del crimen Constantino Roda Sánchez y Fidencio Vega, este último nunca localizado. No obstante, según la investigación, los mencionados tuvieron parte en el homicidio como autores materiales. Sin embargo, los autores morales nunca fueron investigados y mucho menos juzgados. Entre los sospechosos se encontraba el finado general Lino César Oviedo. Bueno, hoy Escena del Crimen realmente va a tener una inusitada forma de proceder. Porque generalmente nuestros casos son hechos de crímenes que tienen una raíz, un origen común. Hoy, sin embargo, nos adentramos en una situación muy especial porque estamos hablando de un episodio histórico en nuestra vida democrática. Un hecho luctuoso, un hecho de sangre que generó demasiadas cosas. Y como las generó también tuvo que tener un inicio, un disparador, un antecedente político. Muchos condimentos que podrían llevar al magnicidio. ¿Por qué un vicepresidente de la República? ¿Por qué no el presidente? ¿Qué tenía el presidente que no tenía el vicepresidente en aquel entonces? Casi a finales de los 90. ¿Por qué el doctor Luis María Argaña? ¿Qué era él en el Partido Colorado? Y en aquel entonces, en la coyuntura política,
para que pase a ser como un objetivo militar. Y atendan bien porque no voy a hablar entre líneas, lo voy a hacer directamente, basado siempre en los testimonios, porque acá también hay mucho de mitos y fantasmas. Hay de supuestos pagos para decir una mentira, para encubrir la realidad y mostrar otra como trasfondo de este hecho. Y retomo. Un objetivo militar era Luis María Argaña. ¿Cuál era el propósito político de toda esta situación? ¿Quién quería que él caiga y por qué? Era un adversario político directo para las pretensiones de otras personas y por ahí va la cosa. Estos son los antecedentes de cómo matan a Luis María Argaña. Los antecedentes. Las tensiones en el Partido Colorado tras la asunción de Raúl Cubas como presidente estallaron con el decreto 117, a través del cual Lino César Oviedo recuperaba la libertad el 18 de agosto de 1998. Creo que esa fue la conspiración mejor urdida en toda nuestra historia. De hecho, el asesinato del doctor Luis María Argaña, pero que fue prácticamente el desenlace lamentable de una situación política muy tensa, en donde había una disputa real, donde el presidente de la República era Raúl Cubas. Sin embargo, las decisiones a diario las tomaba en una postura más oculta y con un perfil más bajo, en este caso Lino César Oviedo, ¿verdad? La situación era esa. El que fuera uno de los gestores del golpe del 3 de febrero de 1989, que puso fin a la dictadura de Alfredo Stroessner, fue ascendido a general de brigada. Su último ascenso a general de división fue en 1992. En agosto de 1993 fue nombrado comandante del ejército. Pero el 22 de abril de 1996, Oviedo fue relevado de su cargo por el presidente Juan Carlos Guasmosi, quien lo nombró ministro de Defensa, y a los 2 días ordenó su pase a retiro, luego de que amenazara con un levantamiento armado contra su gobierno. Era una situación de confrontación permanente de los oviedistas contra los colorados tradicionales y contra otros sectores, ¿verdad?, de la sociedad en este caso, porque ya teníamos antecedentes recientes. En el 96 sería ya después de la confrontación de Lino César Oviedo justamente con el presidente Juan Carlos Guasmosi y los Carapintados. O sea, era como ya marcar las tendencias que fueron de alguna forma potenciando esa confrontación social. El mes siguiente, Oviedo se convirtió en el líder de la Unión Nacional de Colorados Éticos, UNACE, un sector disidente interno del Partido Colorado. Fue así que el 14 de junio, Oviedo fue enviado a la prisión militar de Itagua, acusado de insurrección por el gobierno de Guasmosi, hasta que fue puesto en libertad el 7 de agosto, cuando continuó su campaña política con pretensiones del primer mando en el Ejecutivo. El 7 de septiembre de 1997 fue elegido candidato de su partido para las elecciones generales, pero el gobierno volvió a ordenar su arresto, hecho que abrió paso a Luis María Argaña para ocupar el segundo lugar en la carrera hacia la presidencia. Fue allí que pasó a conformarse la chapa Cubas Argaña, que ascendió al gobierno en el año 1998. A partir de la libertad de Oviedo en agosto del 98, comenzó a escribirse un nuevo capítulo de nuestra historia. Ella incluye el derramamiento de sangre inocente y una resistencia civil cuyo heroísmo permitió a la sociedad superar uno de los momentos más graves y amenazadores. Las apetencias de poder de Lino Oviedo y su pequeño grupo, respaldados por el presidente Cubas Grau, sumergieron al país en un periodo de incertidumbre, y la conducta del titular del Ejecutivo provocó una seria crisis institucional al atacar el fundamento esencial del Estado de Derecho. Las constantes violaciones de Cubas a la Constitución, el desacato a las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y la prepotencia del equipo de Oviedo repercutieron negativamente en la sociedad. Éramos testigos, nosotros salíamos ya pensando en coberturas que iban a hacer el enfrentamiento a distintos sectores, porque se tomaban medidas políticas, en este caso, había medidas políticas, económicas, y era todo como una demostración de fuerza de que Lino César Oviedo era el que tenía la batuta. Todo tendía a que llegáramos a esa conclusión. Era como un desafío diario. Una medida adoptada por, en este caso, el presidente Raúl Cubas, era más que nada la intención final de Lino César Oviedo, incluso todos pendientes de todo su proceso y de su inminente condena, ¿verdad? Todos estábamos esperando eso. Sin embargo,
a diario surgían decisiones políticas y, como te decía, incluso en el ámbito económico, que molestaban y exasperaban aún más a la sociedad. Era realmente tenso el ambiente político en esos años. En primer lugar, se instaló el miedo y la inseguridad a través de un incipiente terrorismo de Estado, y en segundo plano se provocó la desconfianza de empresarios e inversores, lo que agravó la recesión económica del país. Lino Oviedo preparó el campo quitando de la estructura de las Fuerzas Armadas y de Seguridad a los jefes institucionalistas y nombró en su lugar a sus incondicionales que lo seguían en su plan siniestro de copar el poder a sangre y fuego. Al poco tiempo de haber recuperado Oviedo su libertad, empezaron atentados con disparos y detonación de bombas de bajo poder explosivo dirigidas contra las residencias de los ministros de la Corte Suprema y ministros. Los oviedistas iniciaron una serie de concentraciones que fueron un fracaso de concurrencia. Anunciaban la presencia de 100.000 personas, mientras en realidad no superaban los 1.000 presentes. Precisamente en ese punto, Oviedo cometió el peor error de cálculo. Para entonces, la propuesta del juicio político empezaba a sonar fuerte y entre los adherentes del general fueron sumando violentos y alborotadores de sus filas. Pero la brutalidad llegó al extremo: eliminar a sus rivales políticos. El juicio político para Cuba era el día miércoles 24 y a él lo matan el martes 23 de marzo del 99, perdón. El tema era así: desaparecido, juicio político, sacado Cuba de la presidencia de la República. En teoría debía asumir el vicepresidente. Al no existir el vicepresidente porque lo mataron, se llamaba elecciones y Oviedo iba a ser el candidato. Entonces era una manera de llegar a la presidencia. Oviedo habría desatado la locura asesina, pero se encontró con héroes con armaduras mucho más poderosas: la decisión, la dignidad y el coraje para defender la patria y la democracia. De a poco nos vamos ubicando en ese 23 de marzo. Prácticamente eso tiene un punto y un final. Entre 8:35 de la mañana del 23 de marzo y las 9:30 horas ocurrió todo. Fue todo muy rápido y hasta pudo haber sido más violento, porque exceptuando las ráfagas de metralla, si llegaba a estallar aquella granada iba a ser peor. Esto fue lo que pasó aquel 23 de marzo. ¿Qué pasó? 8:35 horas. El vicepresidente Luis María Argaña se preparaba para ir hasta su despacho en el centro de Asunción. Desayunó con su esposa Marilyn. Antes de salir, alzó el tubo del teléfono y habló unos minutos con su amigo, el empresario José Alberto Planás. Ese día martes, él llama a las 7 de la mañana a mi casa. Yo no estaba bien de retirar un análisis que me había hecho de Meyer Lab. Mi señora me dice: te llamó Lilo. Cuando salgo yo miro el resultado de mi análisis y lo llamo. Eran 8 menos 20 por ahí. 8 y algo tal vez. Sí, 8 y algo. Era por las 8 se abría la casa. Está la Meyer Lab. Él no leía los diarios, pues decía que por salud mental él no leía. Pero llamaba todos los días a preguntar qué novedad había. ¿Qué vas a hacer? Le digo: no tengo nada, voy a ir a la oficina. Y vos, le digo: yo tampoco, pero me voy un ratito la vicepresidencia. Si te vas hacia el centro, visítame, me dijo. Si no, yo, si me libero enseguida, vengo por tu oficina. Ok, profe, listo, chao. Yo corto el teléfono frente al Iguazú. El chofer es del Chaco y 25 de mayo. Voy 25 de mayo, bajo la calle América, voy a la casa de Nenela y Fram, porque me había invitado a tomar un café. 8:45 horas. Argaña subió al asiento trasero de la camioneta Nissan Patrol. Adelante iban el chofer, Víctor Barrios Rey, y su custodio asignado, el suboficial de policía Francisco Barrios González. Un Fiat Tempra se puso enfrente del vehículo en el que viajaba Argaña. Descendieron 3 hombres con armas y abrieron fuego sin titubear. Los disparos entraban su dirección hacia el vicepresidente y sus acompañantes. Diego le dice a la empleada del café: ya está, señora, vayan a la mesa. Vamos caminando hacia la mesa y suena mi teléfono celular. Era Lisa Ruiz Díaz y me dice: estaba hablando con Paredes Osuna a la presidencia y por el walkie-talkie el chofer avisó de que Argaña sufrió un atentado en Sargento Gauto
y Venezuela. Yo estaba en la Cacarayá, casi Mariscal López, salí en contramano, atropellé el tráfico y por eso fui el primero en llegar al lugar. Estaba un policía, un solo policía ahí. Bueno, atrás mío llegaron enseguida las ambulancias. Yo me voy, abro la puerta de la trasera donde estaba él tendido y en eso una persona me agarra la cintura, era una paramédica que había bajado la ambulancia, le toca la carótida y hace el signo con el dedo, con el pulgar negativo. El asunto que ahí yo digo, para ya alertar a la población, porque un Fiat verdecito, era el del atentado, eso me contó el carpintero de enfrente, y le llamo a Mina Felicia Angeli, a Radio 1000, y le digo, lo mataron a Argaña. No puede ser, y ahí está toda esa grabación que siempre escuchamos, ella muy eufórica, muy emocionada o muy alterada. Al asegurarse de que habían cumplido su objetivo, los asesinos huyeron en el Fiat y lo incendiaron a pocas cuadras del lugar. Algo muy confuso ocurrió en torno al despliegue de la policía. Según los paramédicos que llegaron en primer lugar, los agentes reportaron el suceso como un simple accidente de tránsito y no como un atentado. Esta es la más pura expresión del terrorismo de Estado, donde se utiliza a las fuerzas policiales para matar a la gente, para matar al vicepresidente de la República, en complicidad con ministros, con presidentes, con toda la estructura del Estado. Después se utiliza para matar a los jóvenes frente a la plaza del Parlamento. La policía que llegó a ese lugar llegó para evitar de que el doctor Argaña, si por una de esas casualidades no había muerto en el momento, se asegure de que no pueda llegar con vida hasta el sanatorio. Marzo de 1999 marca un mes muy importante dentro de la historia y negra del Paraguay en lo que respecta a estos hechos ocurridos. Se tiene la noticia de un accidente de tránsito sobre Diagonal Molas, casi Venezuela, de nuestra ciudad capital. Acuden los componentes de la comisaría jurisdiccional y encuentran de que no es un accidente de tránsito. Encuentran una camioneta, una Nissan Patrol, estacionada de una forma tal en que aparentemente también al lado de esa camioneta se encuentran granadas sin explotar. 9:30 horas. La noticia conmocionó al país y al mundo. Argaña fue trasladado hasta el sanatorio americano. 45 minutos después del atentado, se confirmó su muerte. Ha fallecido el doctor Luis María Argaña, presidente titular del Partido Colorado. Es la triste noticia que acongoja al país. Comenzaron los cruces de llamadas y todos teníamos nuestra fuente. En este caso yo estaba de cobertura nada más y nada menos que en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Cuando el hecho se suscita, se hablaba del traslado del doctor Luis María Argaña hasta el hospital americano, al sanatorio americano en este caso, donde iba a ser ya la atención. No se hablaba de que ya estaba muerto, pero obviamente las comunicaciones telefónicas que nosotros teníamos en ese entonces ya lo daban por fallecido. Son situaciones que obviamente a nosotros también nos llevó a pensar en su momento, ¿qué pasó, verdad? Estando allí, me llama a mí Raúl Cubas y me dice, Icho, no sé qué hacer, voy allí. Le digo, yo no, Raúl, lo que tenés que hacer es apresarlo a Oviedo. Sí, me dice cosas. Le digo, no, ojo porque te van a colgar a vos, a tu perro, a tu gato y a todo el mundo. Estamos todos muy, muy golpeados por la noticia. Cae asesinado por quienes todavía creen en la utilidad de la violencia, en la desobediencia a la justicia, en la violencia a la Constitución y las leyes, en el desprecio a la convivencia civilizada. A partir de ese reporte, como principal sospechoso, sonó el nombre del general Lino César Oviedo. Allí comienza una verdadera crisis, porque a partir del traslado del cuerpo de Luis María Argaña hasta el sanatorio americano, ahí comienzan las manifestaciones, las agresiones y en este caso muy en claro, muy en concreto lo que es la división de los grupos políticos dentro del Partido Colorado.
Yo creo que fue una conspiración perfectamente urdida en este caso, porque había enemistades muy claras en este caso y el que menos iba a ser visualizado era el autor material real de todo este suceso. Miembros del movimiento Reconciliación Colorada se concentraron frente al sanatorio. Un notorio nerviosismo y desconcierto iba colmando a los que se sumaban a la vigilia. La indignación se respiraba en el ambiente. ¿Cómo olvidar a Rogelio Jiménez, un camarógrafo de Alto Paraná que estaba trabajando para el Sistema Nacional de Televisión, Canal Colega, que tomó las primeras imágenes de aquel entonces? Él, producto de la casualidad, estaba en ese mismo instante y se volvió un hombre clave dentro de toda la investigación que lastimosamente siempre estuvo debilitada. Ese día yo tenía que irme a las 10 de la mañana al Canal 9, a la parte técnica. Y cuando yo me levanté 8 menos cuarto, 8 y media, para asearme, para irme, escuché los disparos y salí a mirar y yo pensé que era malviviente con policía. Entré, después alguien me avisó que alguien murió, enseguida salí sin cámara, salí afuera a mirar y ahí me enteré que era el doctor Argaña lo que estaba ahí. Y entonces perdí un tiempo de 8 minutos, me fui a traer los equipos, empecé a filmar. Le he visto al chofer que corrió, entró un vecino con la cara ensangrentada de balines. El guardaespaldas estaba tendido ahí en el asiento al lado del chofer, ya muerto. Cuando yo llegué así en el equipo, miré, y prácticamente ya estaba muerto ahí, lo mataron ahí. Yo cuando entré en el asiento del chofer para filmar, alguien, no sé quién fue que gritó que había una granada dentro de la camioneta. Tuve que salir y después llegaron los policías, le bajaron al doctor Argaña, al chofer, subieron a una ambulancia separado, ambulancia para el doctor uno y para el guardaespaldas otro. Granada no llegó a explotar, pero había una granada que no, por gracias a Dios no explotó, porque la intención de ellos a lo mejor era volar a la camioneta justo hacia la puerta del doctor Argaña. Y ahí la policía ya empezó a sacarnos todo de ahí porque había una granada. Yo entré en la casa de mi cuñado, en la casa de mi señora, me subí en la terraza de arriba y yo filmé la granada. Después de eso ya vinieron mucha gente, los policías, llegó el doctor Icho Planá, varios políticos y gente que yo conocía en ese momento, y después ya tuve que entrar yo, los policías nos sacaron todos ya ahí, yo tuve que llamar al Canal 9, vinieron, llevaron el cassette para ser emitido al aire. Se identificó como policía, o sea, me dijo, yo soy comisario, no me dijo el nombre, pero quería dar el cassette porque quería saber de qué medio. Yo le saqué mi credencial y le mostré que soy del Canal 9. Y me quiso sacar el cassette para ver ellos, para la investigación. Yo no le entregué, no le iba a entregar. Dije, me puse duro y vinieron unos cuantos parientes amigos a apoyarme. Y se retiró el señor. El hecho estaba consumado y que comenzaba a agitarse, a conmocionarse la sociedad, y más aún aquellos allegados al doctor Luis María Argaña, porque exigían verdad y lo estaban cada vez más presionando. Pero acá evidentemente no iba a terminar
todo. Usted sabe cómo continúa esta historia. A la vuelta del corte vamos con más desarrollos, más aristas de lo que había pasado en el magnicidio de Luis María Argaña aquí en Escena del Crimen. El doctor Luis María Argaña fue asesinado el 23 de marzo de 1999, generando muchísima repercusión no solo a nivel local, sino que internacional, y agitando al Paraguay como nunca antes en su historia democrática. Hasta hoy día se siguen dividiendo las opiniones con respecto a qué fue lo que ocurrió exactamente aquel día, con tantas medias verdades, con tantas mentiras que al parecer fueron armadas para encubrir lo que pudo haber sido un objetivo militar. El asesinato de Luis María Argaña. ¿Por qué no? Está entre las hipótesis. Pero antes de continuar el desarrollo de aquel entonces, tras el atentado de Argaña, recordar quién fue la víctima, cómo era considerado, por qué él era un objetivo muy especial para aquellos que ostentaban el poder, al menos según la tesis de que Oviedo estaba detrás del crimen. ¿Quién fue Luis María Argaña? Luis María del Corazón de Jesús Dionisio Argaña Ferraro nació en Asunción el 9 de octubre de 1932, hijo de la unión entre el doctor Luis Andrés Argaña y Felicita Ferraro. A la corta edad de 13 años se afilió al Partido Colorado y 2 años más tarde, antes de cumplir los 15, participó de la Revuelta Civil de 1947. Argaña hubiera cumplido este año 87 años, murió a los 67, el 9 de octubre del 32, el 9 de octubre de este año 19 hubiera cumplido 87 años. No sé qué hubiera sido de su vida. Casado con María Teresa Contreras, engendró 9 hijos: Félix, Luis Andrés, José Emilio, Ricardo, Nelson, María Teresa, Jesús María, Anastasio y Betarrán. Se formó en Derecho en la Universidad Nacional de Asunción, donde recibió el título de doctor. Se inclinó por la docencia y la abogacía, además de su apasionante vida política, donde su sagacidad le abrió paso muy rápidamente por su espíritu de líder nato que se dedicaba a defender. Argaña era un hombre correcto, carismático, culto, o sea que... Y yo creo que hubiera sido muy distinta la historia de este país. Hasta cuando ocurran las cosas uno no sabe cómo pudo haber sido, pero él tenía capacidad para que el gobierno, si llegara a la presidencia, que se enderecen muchas cosas y el camino sea el más recto posible en la administración. No tan diplomático, porque era de los que de repente te clavaba, o sea, bien claro, bien sincero era. Pero era una persona muy capaz, creyente, era de asistir los domingos a misa, en fin, era muy de su familia. Realizó cursos de especialización sobre medicina legal y otros aspectos de su profesión. Fue profesor titular de quiebras, falencias, en la Facultad de Derecho, profesor adjunto y notario de la Universidad Nacional de Asunción. También ocupó varios cargos públicos, fue fiscal en lo civil y comercial y asesor jurídico en varios entes estatales. Fue congresista entre 1963 y 1983 y convencional constituyente en 1967 y 1977. Fue magistrado judicial y presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno del presidente Alfredo Stroessner entre los años 1983 y 1988. Su alejamiento del último cargo y del círculo de gobierno se produjo como parte de la ruptura interna del Partido Colorado. La fractura entre militantes y tradicionalistas, los primeros respondían al entonces círculo cercano del gobierno y desde 1987 controlaban la dirigencia oficial del Partido Colorado en contra del sector tradicionalista. Argaña era uno de los principales líderes de este último bloque interno de la ANR y fue uno de los principales dirigentes civiles del golpe que derrocó al presidente Stroessner.
En el gobierno de Andrés Rodríguez, en 1989, ejerció la función de ministro de Relaciones Exteriores, cargo que desempeñó hasta agosto de 1991, mes en el que dejó el gabinete para dedicarse a tiempo completo a formar un movimiento político al que llamó Reconciliación Colorada. La tarea fue dura, difícil. Así llegó a las internas partidarias de diciembre de 1992 con su precandidatura a presidente de la República. El día de los comicios se llegó al más alto nivel de participación colorada, 95%. Ese mismo año ejerció la presidencia del Partido Colorado. Estuvo a punto de llegar y, en fin, no llegó. Ya cuando el golpe del 2 y 3 de febrero era él el candidato y después las Fuerzas Armadas exigen que asuma el general Rodríguez. Al final de la tarde, la boca de urna lo daba por ganador. Sin embargo, meses después, el Tribunal Electoral Partidario declaró el triunfo de la fórmula Guasmos-Seyfart, un duro golpe del que se pensó no se recuperaría. Sin embargo, asimiló ese revés y siguió su ruta en busca de su destino. El 28 de abril de 1996 fue electo presidente del Partido Colorado nuevamente. En 1997 se presentó nuevamente como precandidato a la presidencia, pero fue derrotado por la fórmula Oviedo-Cubas. Más tarde fue designado como candidato a vicepresidente, luego de un revés político que dejó fuera a Oviedo y a él dentro, por ser el segundo en obtener más votos en las internas. Los responsables de aliarse con Cuba fuimos un grupo, yo me incluyo entre ellos, porque al desaparecer la candidatura de Oviedo, automáticamente era interna colorada para comenzar. Por los estatutos del partido, Raúl Cubas debía ir a la cabeza de la lista, faltaban 3 semanas para las elecciones, y el segundo más votado debía ocupar la vicepresidencia. Argaña no tenía muchas ganas, pero le hicimos la liga, un grupo de amigos, le convencimos que hablara primero con Cuba antes de tomar una decisión. Yo lo llevé al día siguiente ahí en la calle Chile o Alberdi, en un segundo piso. Lo esperé abajo, él subió a hablar con Cuba, habló como 1 hora y media o 2. Y volvió de muy buena impresión de Raúl Cubas. Me dijo, lo encuentro un señor trabajador, creo que hablé bien claro con él. Yo voy a dedicarme al rol que me asigna la Constitución y en fin, me puse a las órdenes de ayudarlo y que voy a aceptar la candidatura a la vicepresidencia. Para el periodo 1998-2003, integró la fórmula encabezada por Raúl Cubas Grau, con quien resultó ganador en las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el vicepresidente número 24 de la República del Paraguay. Y quizás esto que veíamos en el recuento de la vida de Luis María Argaña era lo que le hacía un hombre, un rival, un obstáculo en la carrera de otros que querían el poder. Por eso es que ocurrió lo del 23 de marzo, en una de las tesis más fuertes del por qué mataron a Luis María Argaña, que fue un objetivo político-militar. Digo así por la forma en que todo ocurrió. Eso no fue un simple atentado en la manera en que se dieron las cosas. ¿Y por qué me refiero así? Fíjense ustedes cómo ocurrió el atentado aquel 23 de marzo. El atentado. Un rutinario trayecto recorría Víctor Barrios Rey hacia el centro de Asunción, desde el barrio Las Carmelitas. Ese 23 de marzo de 1999, aquella rutina diaria se convirtió en el preámbulo de la tragedia, al tomar la calle Diagonal Molas, a unos 40 metros antes de alcanzar Venezuela. Ahí fue donde todo ocurrió. El vicepresidente de la República, que venía de su casa, cercanas al Banco Central del Paraguay, hasta la oficina ubicada sobre General Díaz, casi Alberdi, cuando eso estaba el local de la vicepresidencia de la República, era asesinado a balazos en esa mañana del 23 de marzo de 1999. Alrededor de 17 testigos relataron qué fue lo que pasó exactamente en el atentado que acabó con la vida del vicepresidente Luis María Argaña. Ellos presenciaron el hecho y atestiguaron durante la reconstrucción posterior a la detención de los autores.
relataron que en ese sitio un vehículo Fiat Tempra se adelantó a la camioneta en la que iban Argaña, su chofer y el guardaespaldas. Al alcanzar una lomada, la camioneta frenó intempestivamente, momento en el que el Fiat Tempra le cerró el paso. El chofer, Barrios, pisó el freno tratando de evitar el choque. En ese instante, dos hombres bajaron del automóvil con armas de fuego en la mano. Uno portaba una escopeta calibre 12 y el otro una pistola y granadas de mano colgadas del cinto. Ambos tenían vestimenta militar, conocida como Paraparaí, mientras el tercer ocupante quedó al volante del Tempra con motor en marcha. Existen varias teorías, porque la granada ni explotó. Hay una teoría que dice que el seguro de la granada estaba puesto. O sea, se utilizó como un medio de amedrentamiento para alejar a la gente que tendría que auxiliar al doctor Argaña. En ese momento, según el chofer sobreviviente, Argaña gritó: «Agáchense, hay que salir de acá». Uno de los sicarios avanzó por la vereda hacia la parte trasera de la camioneta. El que llevaba la escopeta se colocó enfrente, levantó el arma y apuntó directamente al parabrisas, realizando los primeros disparos. El que tenía la escopeta era Pablo Vera Esteche. Él comenzó a disparar, hiriendo de muerte al guardaespaldas de Argaña y también hirió al chofer. Como una reacción de retroceder para huir del ataque, colocó en reversa la palanca de transmisión y apretó a fondo el acelerador, pero ya fue en vano. Al retroceder algunos metros, una de las cubiertas quedó en llanta al atropellar la acera y colisionar contra una pared de un comercio que había allí. Los perdigones atravesaron el vidrio y parte del capó, dejando varios agujeros, pero el parabrisas permaneció íntegro. El otro atacante disparó con la pistola automática. En ese momento el chofer no tuvo mejor idea que huir. Abrió la portezuela y agachándose pudo correr hacia atrás y se metió al patio de una vivienda vecina. El segundo atacante se acercó hasta la ventanilla trasera, que ya estaba rota. Allí encontró a Argaña agachado sobre el asiento. Hasta ese momento el vicepresidente aún no había recibido un solo balazo. El tirador era Luis Rojas, quien metió la mano empuñando la pistola 38 milímetros por el agujero de la ventanilla. Apuntó directo al cuerpo de Argaña, que por instinto levantó el brazo intentando proteger su rostro. La primera bala le atravesó el antebrazo. Otros dos impactos pasaron por su pecho y cadera, y uno de refilón pasó cerca de la zona lumbar. Pero fue el quinto el que le produjo la muerte. Ese acabó en el corazón. El reloj marcaba exactamente las 8:45 horas de aquel martes, cuando el asesinato del vicepresidente había sido consumado. Mientras, estupefactos, los lugareños salían de sus domicilios para ver qué sucedía. Algunos vehículos que circulaban por aquella intersección detenían la marcha debido a la congestión que se había generado en el tránsito. En ese instante, los sicarios subieron al Fiat Tempra y huyeron del voraz ataque. A unos 800 metros descendieron del auto y lo quemaron. Continuaron la huida en otro vehículo. Bueno, como se dieron cuenta, el atentado estaba cronológicamente planificado, tenía sus etapas, tenía su manera inclusive de disuadir a aquellos que pudieran ayudar a los que estaban dentro de esa camioneta donde iba el vicepresidente de la República. Ahora, ¿cómo esto trasladando al ámbito forense se entiende? Evaluemos nuevamente esto, pero ya con imágenes de postproducción que nos puedan ayudar a recrear esa situación de aquel 23 de marzo. Asunción, Paraguay, 23 de marzo de 1999, 8:45 horas puntualmente, es lo que consignan Diagonal Molas y Venezuela. Es donde ocurre todo. Ahí bien Virgilio Molas, que conocen como Diagonal Molas, hoy día ya con el sentido cambiado de esas calles. Estamos viendo la orientación hacia lo que es, por decirlo así, Brasilia. Esa es la orientación que tenía la Patrol. Ahí ven el vehículo Tempra, Fiat Tempra, bajan los tres hombres y comienzan a rociar el vehículo con balazos. Ven que los tiros van prácticamente todos orientados a el motor de la camioneta y posteriormente Barrios Rey retrocede la Patrol y se incrusta contra la muralla de una vivienda y ahí es donde finalmente Luis Rojas mete el brazo y asesina a balazos a el doctor Luis María Argaña. El Tempra luego aborda nuevamente los tres tiradores, el Fiat Tempra, sin antes obviamente dejar ahí la granada para disuadir a aquellos que pudieran acercarse, muy cercano a la humanidad de Argaña, en ese momento malherido.
y posteriormente huyen en el Fiat Tempra, que después es encontrado quemado, como ustedes veían en las imágenes. Básicamente esta es la recreación de todo ese momento. 8:45, todo fue muy rápido y en ese momento se había finalmente consumado el magnicidio a Luis María Argaña, algo que en ese momento ya comenzaba a tomar sus ribetes de conmoción social, cuando posteriormente al supuesto hecho de accidente de tránsito se sabía por testigos de que realmente mataron al vicepresidente de la República. Muchos dicen que un hombre ya llevaba su tiempo espiando, viendo todo el movimiento de Luis María Argaña, que llevaba meses estudiándolo como que generalmente correspondía. A este hombre lo conocían con el alias, o lo conocieron con el alias de Condorito. Se convirtió en un vigía de Luis María Argaña, en un espía. Una camioneta y un espía. Tras la muerte de Argaña, varios pobladores de la zona donde ocurrió el atentado coincidieron en afirmar a los investigadores la existencia de un segundo vehículo. Este fue visto rondando la zona días previos al hecho y que en el atentado también habría tenido participación, abriendo fuego contra la camioneta en la que viajaba el vicepresidente. Hablaban de la presencia de una camioneta de cierto y determinado color, pero con el paragolpe, con el antivuelco niquelado. Ese vehículo muy pocas veces se ha nombrado en ciertas declaraciones. Solamente lo que nosotros sabemos y lo que en el día a día se comenta es la participación de un Fiat Tempra, pero nadie habla del primer vehículo, de donde probablemente en la subida del lomo de burro empieza a disparar contra la Nissan Patrol que trasladaba a Luis María Argaña. Entonces, todo este tipo de informaciones que los investigadores en un momento determinado tomaron muy en serio, pero a la larga, cuando ya se fueron cambiando las distintas declaraciones, empezaron a desdibujarse de la imagen del lugar de los hechos ese vehículo con antivuelco niquelado, del cual probablemente se podría haber hecho uno de los primeros disparos para parar esa potente camioneta que trasladaba al vicepresidente de la República. Una vez parada la camioneta, se empiezan a tirar las granadas, una que no explotó, y empiezan a bajar los tiradores. Fuentes policiales revelaron que ese vehículo fue recuperado en Brasil durante una operación conjunta con la policía de ese país. Lo habían robado a una pareja entre 1 mes y 2 meses antes del atentado. El robo fue en la ciudad de Fernando de la Mora. El hecho ocurrió sobre las calles Itononocas y Santa Cruz, del barrio Corrales. Era una camioneta Toyota doble cabina de color bordó que iba supervisando lo ocurrido. En ella también iba una persona con uniforme camuflado. Según las investigaciones, en ese momento un coronel tenía una camioneta de la misma marca y color. El espía. Además, como en todo crimen bien estructurado y planificado, aparentemente también el magnicidio tuvo la intervención de un espía, es decir, una persona que se encargó de dar detalles puntuales sobre el movimiento del vicepresidente. El tema de Pablo Vera Esteche, que nos comentó a nosotros. Yo le hice la entrevista a Pablo Vera Esteche cuando se iba a cambiar de religión y cuando estaba guardando reclusión en la agrupación especializada. Ahora, lo que escribió en esa parte de su libro, cosa que nunca salió publicado, fue del por qué el servicio de inteligencia nunca se acercó a esa persona que por más de 6 meses estaba parado en la esquina de la casa de Luis María Argaña prácticamente todos los días, haciendo un trabajo de mirar, de ver en qué momento se movía Argaña, porque Argaña vivía en una casa y su estacionamiento estaba frente a la casa, que él tenía que cruzar o alguna vez el vehículo cruzaba, dependiendo de cómo le tomaba el día al vicepresidente fallecido. Entonces, lo que él se preguntó es que por qué nunca nadie se le acercó a preguntarle si qué hacía parado esa persona allí por cerca de 6 meses. Eso escribió en la última parte de su libro, reitero. Ese material nunca se publicó. Yo le hice esa pregunta, por eso reitero ahora y comparto con ustedes esta parte del material que muy pocas veces se ha tocado en entrevistas ni en la historia que se narra a partir de 1999,
en estos 20 años de la muerte de Luis María Argaña. Este cómplice se encontraba ubicado frente al domicilio de Argaña. Todos estos indicios llevaron a creer a los investigadores que el magnicidio fue planificado varios meses antes de ser perpetrado. Y esa persona, él no mencionó quién era o él ni siquiera lo conocía, o sea, era otra persona contratada, pero con la que no tenía mucho contacto, digamos. Probablemente él llegó a conocerla a esta persona, porque esta persona era la que daba el trabajo de inteligencia. Ahora sale, ahora se mueve. Ahora él no lo nombró, por lo menos en esa parte, si quién era esa persona que hacía un trabajo de inteligencia. Unos hablaban de Constantino Rodas, otro de otra persona, pero él nunca lo nombró en esa parte de su material. Veamos ahora en Heridas que hablan el recuento de lo que fue el parte forense. Ustedes saben que todo esto también tiene sus ribetes de dudas. Por supuesto que sí. Hasta hoy día se siguen haciendo muchas preguntas con respecto a qué realmente hicieron los forenses en aquel entonces. Del supuesto mito de si Argaña estaba muerto o no cuando ocurrió el atentado. Pero eso no vamos a hablar ahora. Veamos en Heridas que hablan cómo fue que esas balas penetraron en la humanidad del vicepresidente de la República. Heridas que hablan. La autopsia al cuerpo de Luis María Argaña se realizó el mismo martes 23 de marzo de 1999 a las 12:15, 4 horas después del atentado. Fue en el Sanatorio Americano. Lo realizaron los médicos José María Llano y José Bellasay. También participaron de la inspección los doctores Ramiro García Varesini, Carlos de Jesús Velázquez y Osvaldo Lurachi. El cadáver presentaba una marcada palidez, no tenía signos de rigidez ni lividez cadavérica y presentaba 5 orificios de bala, uno de entrada y salida en el antebrazo derecho. Además, presentaba otro impacto con orificio de entrada en el lado anterior del brazo derecho, a 15 centímetros del hombro. Asimismo, el cuerpo presentaba un raspón superficial en la región lumbar derecha y otra herida con orificio de entrada en la cadera derecha. El último disparo, Argaña lo sufrió con orificio de entrada en el flanco derecho, a la altura de la 8ª costilla. Los forenses recuperaron un proyectil cerca de la piel en el abdomen y otro en la cavidad torácica, en medio del contenido hemorrágico. Según el informe forense, este fue el que le causó la muerte al perforar el nacimiento de la arteria pulmonar en el corazón. El estudio señala que se realizaron estudios radiológicos y se constató que un pedazo de un proyectil acabó en el omóplato derecho. Esto no fue extraído. Su muerte fue provocada por una bala que dañó el corazón y el nacimiento de la arteria pulmonar. El diagnóstico de muerte fue hemorragia aguda con hemopericardio provocado por múltiples heridas de arma de fuego. También se constató durante la inspección forense una punción que le habían practicado al fallecido en busca de hemopericardio. Dicho de otra manera, es una acumulación de sangre entre el corazón y la membrana que lo cubre, el pericardio. Esto debido a una lesión. Por su parte, el guardaespaldas también murió al recibir varios impactos de bala. Habría fallecido inmediatamente. El tercer involucrado sufrió un disparo en el rostro a la altura del ojo del lado derecho. Pausa y al volver hacemos la primera conclusión de este primer episodio del magnicidio de Luis María Argaña. A 20 años analizado hoy en Escena del Crimen. El 3 de marzo del año 1999, Diagonal Molas y Venezuela. Ahí a las 8:45 de la mañana, 3 hombres que bajaron de un vehículo Fiat Tempra de color verde asesinaron a Luis María Argaña, según la tesis oficial que se sostiene de la muerte del vicepresidente de la República, constituyéndose en un hecho que marcó la historia en la vida democrática de nuestro país, con un fuerte telón político de trasfondo de alguien que quería aferrarse o quería el poder y aferrarse a él, y por eso habían quitado a un jugador importante, un obstáculo en aquel entonces. Así es que creen, dentro del contexto, que se había generado el asesinato, la planificación y el asesinato de Luis María Argaña. Pero esta es solo la primera parte de lo que habría de pasar en aquel marzo, porque habría más. El 26, 27 de marzo fueron fechas oscuras para nuestra patria.
es que ahí se comenzó a gestar lo que hoy se conoce como el Marzo Paraguayo, con 8 abatidos en una especie de trinchera convertida en plaza de armas en aquel entonces, con la mezcla de campesinos que venían a protestar por sus derechos sociales, con oviedistas que venían a hacer en contra a lo que hoy se sostenía o se sigue sosteniendo como el autor moral de todo este magnicidio. Pero eso lo vamos a develar en el próximo capítulo de Escena del Crimen, a 20 años del asesinato de Luis María Argaña.